Ave María Purísima. Vamos a compartir este momento de reflexión sobre el gozo de la Pascua y el Calvario, y esa transición tan importante entre los dos. Voy a comenzar con esta lectura que nos da el Espíritu Santo de la carta a los Hebreos, capítulo 7, desde el versículo 1. Dice: se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía a derrotar a los reyes y bendijo a Abraham. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví, pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Nosotros vivimos este momento de Pascua, esta gracia inmensa de la resurrección, y no la vivimos simplemente como un paso tradicional, cultural, religioso, sino que lo vivimos como una experiencia mística de nuestro caminar con Dios a través del Espíritu Santo, porque es lo que nos pide el Espíritu de Dios. Esta lectura que nos la dio el Espíritu Santo nos enseña la diferencia entre ese sacerdocio de Leví, con sacerdotes muy humanos, con sacrificios muy humanos, y Melquisedec, un sacerdote de origen divino con sacrificios que son recibidos en la divinidad de Dios. Por eso la enseñanza desde ese altar donde Melquisedec bendice a Abraham ya es una enseñanza de espíritu, porque todo lo que Jesús nos enseña y nos comparte es espíritu. Por eso en el diálogo entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob, hay un pasaje que se refiere a esto y que marca la presencia de Jesús entre nosotros, del Mesías, y es que ella se queja de que los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios. Pero Jesús le dice: llegará el momento, y ya está acá, en que ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y esto enseña el mensaje central de Jesús, que le trata de enseñar a sus apóstoles y discípulos que no se trata del edificio de piedras del templo, sino del templo del corazón. Por eso habla de la circuncisión del corazón, que ya no es una circuncisión quirúrgica de sangre humana, sino que es una circuncisión mística, espiritual,
de un corazón que se convierte a Dios, porque ama a Dios. No solamente cree, como pueden haber sido los antepasados en el judaísmo, creyendo, pero como dice el mismo apóstol, Satanás también cree, pero no obedece. Creer no es suficiente, hay que obedecer, y para obedecer hay que amar, hay que tener amor, y para tener amor hay que tener espíritu. Por eso Jesús dice, me adorarán en espíritu y verdad. Esa es la forma de adorar a Dios. Ahora estamos en un ejemplo perfecto en presencia del Señor, en este templo, con el Señor expuesto en este sagrario, que nos enseña a trascender esa hostia insípida, ese pan que representa para nosotros esa especie física de la cual Dios hace cosas tan maravillosas que es capaz de habitarla con su espíritu. Y no solamente de habitarla, de alimentarnos con ella, con su cuerpo y con su sangre. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de una trascendencia que nos lleva de la mera hostia insípida a un reino que es invisible para este mundo, pero que es nuestro reino, el reino de Dios, que está adentro de esta hostia, porque esta es la puerta. Por aquí se entra al cielo, por dentro de este sagrario. Esa es la puerta, ahí está abierta. Esa luz que hay al frente nuestra es la puerta del cielo, y por ahí entramos. Le pedimos a Dios que cuando nosotros partamos de este mundo, podamos llegar a los pies del sagrario que adoramos para entrar por ahí, a donde el Señor, y ahí encontrarlo a Él. Un alma que es justa y que es buena siempre llega a los pies del sagrario para reportarse al Señor y entrar a la vida eterna, para nacer a la vida eterna. Nuestra Pascua, este gozo de reconocer al resucitado como el Señor que salió de entre los muertos, como el triunfo sobre la muerte, es para nosotros no solamente una victoria, pero es el camino, la verdad, porque estamos caminando con un Dios que es el único que ha salido de la muerte. No hay nadie más, solo Él ha salido de la muerte. Y entonces, al encontrar esto, tenemos que mirar las raíces de la Pascua. ¿Y cuáles son las raíces de la Pascua? El Calvario. ¿Y por qué raíces? Porque no hay Pascua sin Calvario. El Calvario para el mundo es un hombre que traicionó a aquellos a quien se les presentó como Mesías, y por eso lo apedrearon, lo escupieron, lo maldijeron en camino al Gólgota. Y esos mismos que hicieron eso fueron los que lo recibieron el Domingo de Ramos. Esos mismos lo escupieron después. ¿Por qué? Porque se consideraban traicionados, se consideraban engañados, porque para ellos el Mesías, el verdadero profeta, era aquel que venía a salvarlos de los romanos. Por esta razón Judas comenzó a odiar a Jesús, porque Judas era como un guerrillero revolucionario y quería derrocar a los romanos, quería salvar a los judíos, y lo hacía con sinceridad, con pasión, tanta pasión como la que tenía Pablo antes de ser llamado por Jesús, una pasión judía. Y cuando Jesús comenzó a hablar de un reino que no era de este mundo y empezó a hablar de cosas que Judas odiaba, porque él no quería oír nada de eso, quería oír que Jesús se hiciera rey en Jerusalén. Y toda esa gente el Domingo de Ramos estaban celebrando la llegada de un rey a Jerusalén que iba a derrotar a los romanos. Entonces el mundo, hasta los mismos judíos que solo eran religiosos y no tenían amor, esperaba en Jesús un reinado en la tierra. Hasta la misma madre de Juan y Santiago esperaba que Jesús los sentara uno a la derecha, otro a la izquierda, porque todo para ellos era un reino que venía para reinar en la tierra. Ellos no entendían el lenguaje sobrenatural. Ellos no, todo lo que Jesús les decía, ellos lo comparaban con una vida terrenal, no trascendían, porque no tenían el Espíritu Santo. Entonces,
el mundo ve a Jesús caminar con esa cruz por el Calvario como un perdedor, una persona que está maldita, una persona que está sentenciada a morir fuera de los muros de la ciudad donde mueren los ladrones y los criminales. No era digno de morir dentro de la ciudad. Todo lo más abominable es lo que él representa en el Calvario. Pero nosotros, cuando miramos ese Calvario desde los ojos de la gracia y del Espíritu, cuando miramos a Dios en espíritu y verdad, el Calvario para nosotros es un triunfo. No es el fracaso que el mundo ve en Jesús cuando lleva esa cruz. Para el mundo Jesús perdió. Ese es el fracasado. Ese es el que a quienes los rabinos le gritan: salvaste a muchos, sálvate tú ahora. Cuando pasaban, se meneaban con sus lujosos vestidos a los pies de la cruz donde estaba el crucificado. Sálvate tú. Y ese Calvario para nosotros representa esa procesión donde Jesús con ese madero está arrastrando a todos los demonios. Y cuando Él muere en esa cruz, queda enterrada la muerte, porque esa es la muerte en la cruz, es la muerte de la muerte, precisamente, porque precisamente esa cruz es la que derrota la muerte. Entonces Jesús muere para que la muerte muera para siempre. Sí, es algo increíblemente trascendental en ese sentido. Entonces el Calvario, a pesar del dolor, del sufrimiento, de la prueba tan grande, es nuestra victoria. Por eso, cuando miramos a la Virgen María en el Calvario, ¿qué vemos? Vemos una madre que vive su humanidad, y su humanidad le duele cada golpe que recibe su hijo. A su humanidad le duele todo ese peso de esa cruz que tiene que llevar. Le duele toda esa gente que lo escupe y lo maldice, que antes lo alababa con palmas. Todo eso le duele, pero ella en su corazón sabía que así tenía que ser. Ella conocía la verdad, pero la lloraba. Jesús llora al frente de la tumba de Lázaro. Sí, él llora con los que están llorando, con todos los demás, pero él sabía que Lázaro iba a resucitar. Entonces, esto es un dolor que debemos conocer nosotros, que es el dolor de vivir las pruebas, las vicisitudes de este mundo, pero con el conocimiento interior de que así tiene que ser. Y en esa forma nosotros podemos llevar en nuestros hombros todas las pruebas que nos vienen. ¿Por qué? Porque si vivimos en gracia de Dios, todo lo que nos sucede en esta vida es voluntad de Dios. Sin importar cuánto duela, sin importar cuán grande es la prueba, si Dios lo quiere así, es porque eso nos santifica. Dios quiso que Jesús muriera en esa cruz. Qué dolor tan grande, qué ignominia, qué cosa más espantosa. Sin embargo, es nuestra salvación. Así que ese dolor tan grande tenía que ser así. Y la Virgen María caminó por el Calvario con ese conocimiento profundo de que así tenía que ser. Pero para el mundo es un absurdo, porque entonces para el mundo es un profeta falso. Por eso los judíos quisieron hacer aparecer la resurrección del Señor como que se hubiesen robado el cuerpo de Jesús. Y así han propagado esa noticia por más de 2000 años los judíos. Hoy vemos nosotros cómo pretenden en Israel aparecer como el pueblo escogido de Dios, cuando esa es una gran mentira, porque el pueblo escogido de Dios, la nueva alianza, no son los judíos de hoy. El pueblo escogido de Dios, la nueva alianza, es nuestra iglesia, que es judeocristiana, pero con los judíos que aceptaron el Mesías, no los que lo mataron. Los judíos que mataron al Mesías ya no son el pueblo escogido. Precisamente es el error teológico que hay en el día de hoy con relación al judaísmo. Ese pueblo escogido fue el que aceptó al Mesías, a Jesús. Los demás quedaron fuera. San Pablo dice que
al final de los tiempos esos judíos infieles se convertirán y son parte de los que prepararán la segunda venida del Señor. Pero primero, no es que se convierten, sino que entran a la plenitud de la fe, porque el judío es el único que no se convierte. El judío entra a la plenitud de la fe cuando acepta a Jesús como el Mesías. Entonces, encontramos ese Calvario y esa Pascua que es simplemente una trascendencia, un cambio de plano. Cuando Jesús le anuncia a los apóstoles que tiene que irse, que no estén tristes, que Él tiene que irse porque tiene que enviar el Paráclito y que Él los acompañará todos los días de su vida, será el que les enseñará a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, hablará por ellos, los protegerá de todo peligro. Está hablando de Él mismo, porque ustedes saben que el Espíritu Santo también es Jesús. Él es la segunda persona, el Espíritu Santo la tercera persona, pero ¿de qué? De un solo Dios. Por lo tanto, cuando Jesús habla con los apóstoles que no se entristezcan, que Él tiene que irse para enviar el Paráclito, quiere decir, es que yo me voy a transformar, es que yo me voy a transfigurar, y después de que haga eso, sigo con ustedes transfigurado en forma de espíritu, y los seguiré acompañando todas sus vidas. Es el lenguaje real, si lo traducimos bien, y por eso Jesús insistía, pero ellos todavía no entendían ese lenguaje, porque era un lenguaje espiritual para el cual ellos no tenían capacidad de asimilar, porque aún no había llegado el Paráclito. Entre las cosas que les digo también, Él les explicará todas las cosas que yo les enseñé y se las recordará. O sea, entre lo que dijo, también les dio a entender que el Espíritu Santo les aclararía todo, las enseñanzas que recibieron. Y así es, eso es lo que sucede. Nosotros todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Todos hemos recibido nuestro Pentecostés el día del bautismo. Pero nosotros tenemos libre voluntad. A pesar de tener esa unción espiritual en nosotros necesitamos darle el sí a nuestra unción del bautismo. Tenemos que darle el sí. Y dándole el sí a esa unción, entrando en concientización del don que recibimos, ese don comienza a dar flor en nuestra vida. Y es como si de pronto esa vida del Espíritu de Dios comienza a crecer en nosotros y a despertarse con todos sus dones. Ese es precisamente el llamado nuestro, a que permitamos que el Espíritu Santo florezca en nuestro corazón y dé esa gracia tan grande a la vida, donde nosotros aparecemos como esas flores de Dios en medio de este mundo desolado, en medio de estas tinieblas, de esta oscuridad. Pero esas flores de Dios en este destierro son la esperanza, son el aroma del cielo, son las primicias de la vida eterna. Y en eso somos llamados a convertirnos. La Pascua nuestra en medio del destierro es la esperanza. Es vivir en las promesas del Espíritu Santo, porque no hemos llegado todavía, pero tenemos en nosotros la bendición, porque estamos marcados por el Espíritu Santo como un pueblo escogido, separado, predestinado. Y por lo tanto, nosotros vamos caminando en nuestra Pascua, a pesar de que no hemos nacido todavía a la plenitud del Espíritu. Pero Dios tiene para nosotros todo preparado. Por eso la palabra dice, si nosotros supiéramos lo que Dios tiene preparado para nosotros al final de esta vida, si le obedecemos, pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas. Es importante tener clara esta Pascua, porque precisamente sentimos la contradicción de vivir una Pascua, pero en medio de un Calvario, porque continuamos con nuestra vida terrenal en medio de las pruebas. Continuamos en este Calvario, pero en la Pascua
de resurrección del Señor, con el conocimiento de que la muerte fue derrotada, a pesar de que aún vive en nuestros huesos, en nuestra sangre, pues cargamos la muerte con nosotros. Pero si tenemos conocimiento de la Pascua con profundidad espiritual, nos damos cuenta que sus promesas son ciertas y que al final, como dice San Pablo, no moriremos, nos transformaremos, seremos transfigurados. Eso es lo que sucede al final de esta vida si confiamos en el Señor, porque naceremos a la plenitud de la vida, al mundo espiritual. No hemos nacido todavía, estamos en una gestación, como un niño que está en el vientre de su madre en gestación. Y la madre espera que el niño nazca a los 9 meses, que no nazca prematuro, para que ese niño sea fuerte, saludable, para enfrentarse a los elementos naturales, para que pueda sobrevivir. Y lo mismo nuestra alma está en nuestro vientre, como si fuera un bebé. Y necesitamos alimentarla, fortalecerla y pedirle a Dios que nos dé la gracia de que esa alma nazca a la vida eterna, no prematura, sino en el día asignado por Dios. Porque el demonio quiere que nuestra alma salga prematuramente al mundo espiritual. Él lo logra por medio del pecado, a través de la desobediencia. Mucha gente muere cuando no debía morir. Por la desobediencia vienen los accidentes, la enfermedad, muchas tragedias que se llevan la gente antes de tiempo, porque viven en desobediencia, en desorden, y el demonio es un experto en crear esas cosas, porque se prende del pecado, y a través del pecado nos hace daño. Pero cuando vivimos en gracia de Dios, nada nos quita a nosotros los pasos que damos sobre el plan de Dios, y estaremos siempre en el lugar que es, a la hora que es, haciendo lo que debemos hacer, porque estamos en obediencia. Y por lo tanto, el día que Dios señaló como el día de partida para nacer al mundo espiritual, ese día será el día que partamos. Y esto es una gracia muy grande de la obediencia. Y pidámosle a Dios que esa obediencia sea para nosotros como una bandera de Pascua, porque la obediencia es la que nos lleva a la Pascua. Precisamente en el Calvario es donde se prueba la obediencia. Desen en cuenta quiénes quedaron en el Calvario. Tan solo las mujeres santas de Jerusalén con la Virgen María y un apóstol jovencito que iba prendido de ellas. Y los demás, todos huyeron. No pasó ninguno de ellos la prueba, porque todos se fueron a cuidar sus vidas. Ellos no tenían el valor de morir por su maestro, porque todavía no tenían al Espíritu Santo. Pero ustedes se dan cuenta que el día de Pentecostés se transformaron y a partir de ese día ya no tenían miedo a perder su vida. Ahora los que tenían miedo eran los que crucificaron al Señor, los que perseguían a los apóstoles. Esos no entendían de dónde sacaron estos apóstoles ignorantes toda esa sabiduría y toda esa fortaleza para atreverse a irse al templo de Jerusalén a predicar, cuando antes vivían escondidos. Entonces, esta es la transformación de nuestra Pascua, y por eso debemos tener este conocimiento claro de cuál es el don que Dios nos dio. Y eso está definido completamente en nuestra vida con la llegada del Espíritu Santo. Ahí es donde está la razón de la Pascua. La Pascua se glorifica en Pentecostés, porque es la llegada de la promesa, la novena sobre la cual se edifica la iglesia. Vamos a pedirle al Señor su palabra para sellar todo lo que aquí hemos reflexionado. Y leemos de la primera carta de San Juan, desde el primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra,
El auténtico amor de Dios está en Él. Y vean cómo conoceremos que estamos en Él. Si alguien dice, yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído, y sin embargo, se lo doy como un mandamiento nuevo, porque es realmente novedad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso y el Señor solo quiere salvarnos y llevarnos a casa. Amén.